Adecuaciones de la infraestructura para la atención de salud en el circuito COVID y en el circuito no COVID. Les saluda la cirujano dentista Adriana Yataco Calla, equipo técnico de la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del MINSA. El objetivo a alcanzar con esta presentación es que usted comprenderá cómo se realiza la adecuación de la infraestructura de los establecimientos de salud del primer nivel de atención para la atención en el circuito COVID-19 y en el circuito no COVID-19. Dentro de los contenidos de esta presentación vamos a encontrar las definiciones operativas, las consideraciones a tomar en cuenta para la adecuación de la infraestructura de los establecimientos de salud para contar con el circuito COVID y el circuito no COVID y las estrategias a aplicar para la adecuación de la infraestructura de estos establecimientos y así poder contar con el circuito COVID-19 y circuito no COVID-19. Como primer concepto clave para conocer es la adecuación de los servicios de salud. Esta es el proceso de acomodación, adaptación, rehabilitación o expansión de los servicios de salud en prestadores de salud públicos, privados o mixtos, entendiéndose que para lo que corresponde a prestadores de salud públicos tenemos a los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, de los gobiernos regionales, del Seguro Social de Salud, los establecimientos de las Fuerzas Armadas, así como los establecimientos de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú y los establecimientos de los gobiernos locales u otros establecimientos públicos, para lo cual ellos van a implementar el proceso de acomodación, adaptación, rehabilitación como respuesta a las necesidades del cuidado integral de salud frente a la pandemia por COVID-19. Otro concepto importante es el circuito de atención IRA-COVID y el circuito de atención no COVID. Estos son flujos de atención de salud que se diferencian por el público objetivo al que atienden. El primero, el circuito de atención IRA-COVID, realiza la atención de salud a personas con signos y síntomas sospechosos o confirmados de infección por COVID, mientras que el circuito de atención no COVID está dirigido a las personas que no tienen sintomatología y no son sospechosos de COVID-19, para lo cual se realizan atenciones de salud de urgencias y emergencias, así como actividades preventivo-promocionales, recuperativas y de rehabilitación. Otro concepto importante es el servicio de atención temporal, que también vamos a encontrar para lo que corresponde a COVID y para no COVID. En ese sentido, vamos a tener al SAT COVID y al SAT no COVID. Ambos también son la extensión de la oferta de los servicios de salud del establecimiento de primer nivel de atención. Ambos son implementados de manera temporal y ambos se implementan a través de un comité multisectorial, el cual es presidido por un representante del municipio de la jurisdicción. Estos SAT, tanto el SAT COVID como el no COVID, están ubicados en ambientes físicos diferentes al establecimiento. Y lo que diferencia el SAT COVID del SAT no COVID es el público objetivo al que atiende. El primero, el SAT COVID, está dirigido a los casos sospechosos o confirmados de COVID leve, mientras que el SAT no COVID está dirigido a las personas con otras necesidades de salud y problemas de emergencias y urgencias no COVID-19. Ambos SAT, ¿no? Tanto el COVID como el no COVID, pueden ser implementados en ambientes como los locales comunales, los centros educativos, locales municipales, iglesias u otras entidades públicas o privadas. Para la adecuación de la infraestructura de los establecimientos de salud para la atención de salud en el circuito IRA-COVID y no COVID, debemos tener en cuenta dos consideraciones. La primera es analizar la ubicación del establecimiento de salud, la disponibilidad de la infraestructura existente y la distribución de los ambientes en el establecimiento de salud. La segunda consideración es identificar las limitaciones para la adecuación de la infraestructura. A continuación,
Vamos a pasar a detallar cada una de estas dos consideraciones. La primera, que es analizar la ubicación del establecimiento de salud, ¿no? Para lo cual aquí vamos a identificar si el establecimiento se encuentra cerca o frente a un mercado, ¿no? Si se encuentra en una avenida principal o quizás en una calle angosta, ¿no? Y esta información es importante al momento de tomar la decisión de qué estrategia se va a implementar para poder contar tanto con el circuito IRA COVID como el circuito no COVID. Asimismo, como segundo punto a analizar es el número de puertas, ¿no? Que no solo debemos ver si tenemos una, dos o tres puertas, ¿no? Sino que también debemos poder seleccionar cuál de ellas va a ser la mejor, la idónea, para el ingreso de los pacientes COVID-19, ¿no? Y que debemos ver que esta puerta de preferencia, ¿no? Debe estar muy contigua al espacio o al ambiente que se vaya a determinar para implementar este ambiente de atención para COVID-19. Es así que pasamos al tercer punto, al cual se va a analizar, que es identificar si el establecimiento cuenta con ambientes libres dentro del mismo, ¿no? Y esto justamente para poder ver si se puede implementar el circuito de atención IRA COVID, donde debemos de ver de que este espacio que tengamos libre de preferencia debe estar muy contiguo a la puerta de ingreso que sea escogido para el circuito COVID, ¿no? Y además donde debemos verificar que no exista este cruce de personal de salud y de los usuarios de salud de este circuito, ¿no? El cuarto punto a analizar es la distribución de los ambientes, ¿no? Esto nos va a permitir poder establecer los flujos de circulación, tanto para los pacientes como para el personal de la salud, los flujos de circulación para los suministros, así como para el manejo de los residuos sólidos y biocontaminados. La segunda consideración consiste en justamente identificar las limitaciones, ¿no? Que me van a impedir adecuar esta infraestructura, para lo cual se han identificado 4. La primera es la limitación en el recurso humano en salud, ¿no? Donde el escaso personal quizás no nos va a permitir implementar el circuito IRA COVID y el circuito no COVID, ¿no? Porque solo se cuenta quizás con un médico o quizás solo con una enfermera o con una obstetra u otro personal de salud, ¿no? Asimismo, podemos encontrar dificultades en los procesos de contratación, en la alta rotación del personal o quizás por la falta de pagos, ¿no? Encontraremos también limitaciones en cuanto a la infraestructura. Esta va a corresponder a limitaciones en los recursos tecnológicos, ¿no? Que, por ejemplo, podemos encontrar establecimientos pequeños con ambientes limitados que no me van a poder permitir implementar justamente estos flujos, ¿no? Tanto el circuito de atención IRA COVID como el del circuito no COVID, ¿no? No va a poder diferenciar tampoco los flujos de circulación del personal de salud y de los usuarios, ¿no? Asimismo, es posible no contar con recursos como carpas, módulos, toldos, que me van a permitir adecuar la infraestructura que tengo, ¿no? Con la que cuento. Como tercera limitación, encontramos la limitación en la comunidad, donde los ciudadanos se resisten al cambio porque no están de acuerdo con ir a otro espacio diferente a su establecimiento de salud asignado, ¿no? Por ejemplo, cuando el establecimiento no pueda contar con los dos circuitos porque tiene limitaciones con sus recursos, ¿no? Para lo cual va a requerir, ¿no? De aplicar la estrategia de apoyarse quizás de otro ambiente físico diferente a su establecimiento, va a implementar el circuito, el servicio de atención temporal, ¿no? Tanto para COVID como para no COVID, los SAT, ¿no? O quizás apoyarse de algún establecimiento aledaño que sí cuente con los dos circuitos, ¿no? Y como cuarta limitación, encontramos a la limitación en el financiamiento. Esta está muy vinculada con las limitaciones en recursos humanos y de recursos tecnológicos,
justamente cuando se realicen estos requerimientos de los antes mencionados y que estos no sean atendidos, ¿no? Justamente por esta falta de financiamiento o porque no se atendió de manera oportuna. A continuación, se presentará 8 estrategias que pueden ser aplicadas considerando el análisis de la información del establecimiento de salud y las limitaciones mencionadas anteriormente, ¿no? Para poder así determinar la estrategia o las estrategias a aplicar. Es preciso señalar que la primera, la segunda, la tercera y la cuarta estrategia se van a aplicar en un solo ambiente, es decir, en el mismo establecimiento de salud. Estas 4 estrategias se aplican en el establecimiento de salud, en la cual yo debo de poder contar con 2 circuitos, ¿no? El circuito de atención IRA-COVID y el circuito de atención no COVID. Y la primera estrategia consiste en contar con puertas de ingreso diferenciadas. Si el establecimiento de salud contase con 2 puertas, pues yo debo definir cuál de ellas va a ser la puerta de ingreso para el circuito de atención IRA-COVID, ¿no? Para lo cual voy a considerar la información previa, ¿no? Las consideraciones antes mencionadas, como por ejemplo, si el establecimiento se encuentra frente a un mercado o se encuentra en una avenida principal, ¿no? Donde estos 2 escenarios yo voy a encontrar una mayor afluencia de personas, ¿no? Y que puede provocar aglomeraciones, ¿no? Y eso es lo que debemos evitar, ¿no? Asimismo, de contarse con una puerta, ¿no? Con una única puerta, pues debemos emplear señalizaciones, ¿no? Señalizaciones con carteles de material resistente para justamente diferenciar el ingreso, ¿no? Como podemos ver en imágenes, podemos diferenciar el ingreso tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho y poder determinar cuál será el ingreso para el circuito de atención IRA-COVID y para el circuito de atención no COVID. Asimismo, debemos usar señaléticas que promuevan el distanciamiento físico y el uso de las mascarillas. Y como una estrategia adicional, debemos implementar la programación de citas, ¿no? Que se va a emplear para el circuito de atención no COVID. La segunda estrategia se aplica para el circuito de atención no COVID y es que este va a ser implementado en la infraestructura principal del establecimiento de salud, como vemos en imágenes, ¿no? Para así, la segunda infraestructura, ¿no? Va a ser empleada como un módulo externo preexistente del establecimiento de salud para lo que corresponde al circuito de atención IRA-COVID, ¿no? Como vemos en imágenes, este establecimiento tiene un módulo externo ya preexistente, el cual ha sido implementado para este circuito de atención IRA-COVID, ¿no? Muy diferenciado del circuito de atención no COVID. En el caso de que no se contase con este módulo preexistente ya en el establecimiento de salud, pues vamos a crear un ambiente dentro de este establecimiento para justamente contar con este circuito de atención IRA-COVID, para lo cual podemos emplear carpas, ¿no? Módulos prefabricados o biombos para crear esta separación de este ambiente, ¿no? Cuando el establecimiento de salud no cuente con los recursos de infraestructura, ¿no? Los recursos tecnológicos, en este caso con la infraestructura o con carpas, biombos o módulos prefabricados, pues en este caso va a activar el servicio de atención temporal COVID-19, ¿no? Para justamente implementar este circuito de atención IRA COVID-19, para lo cual este SAT se implementa en los centros comunitarios, centros educativos o ambientes de la municipalidad. Estos se adecúan su infraestructura y ahí implementamos este circuito de atención IRA COVID. De igual manera, de requerirse implementar el circuito de atención no COVID, también activaré este SAT, este servicio de atención temporal no COVID, ¿no? Y que puede funcionar en
centros comunitarios, en colegios, en iglesias u otras entidades públicas o privadas, ¿no? Y recordemos que este SAT pueden ser implementados gracias al comité multisectorial, el cual es presidido, ¿no?, por un representante de la municipalidad. Como séptima estrategia, se aplica esta cuando el establecimiento de salud no cuenta con la infraestructura ni con el recurso humano suficiente para poder implementar tanto el circuito de atención IRA-COVID como el circuito no COVID. Es así que este establecimiento, ¿no?, se apoya de otro establecimiento de primer nivel de atención de salud que sí cuenta con estos circuitos implementados, ¿no? Cuenta con las puertas diferenciadas, con los flujos de circulación definidos dentro del establecimiento de salud con ambos circuitos implementados y se apoya para complementar el circuito que le falta al primer establecimiento, ¿no? Asimismo, también podríamos aplicar la estrategia de la diferenciación de horarios, ¿no?, priorizando la atención COVID-19. La estrategia número 8 se propone como una alternativa sinérgica a las demás estrategias, con el fin de poder aumentar la capacidad de respuesta sanitaria para la atención de salud de personas sospechosas o confirmadas de infección por COVID, ¿no?, considerando además que la proyección está incrementando estos casos COVID-19 en este escenario de transmisión comunitaria actual, ¿no?, para lo cual se activa este Centro Rápido de Atención Temporal, este CRAT, ¿no?, que va a estar implementado en centros educativos o centros deportivos, en el cual se brinda atención, diagnóstico y tratamiento gratuito para el COVID. Estos CRAT se activan y se implementan por 3 días seguidos en coordinación y apoyo conjunto desde el Ministerio de Salud, de los gobiernos regionales, de las Fuerzas Armadas, de la policía, ¿no? Es un esfuerzo conjunto para poder brindar esta atención de salud para el circuito de atención IRA-COVID. Para la organización e implementación de los circuitos de atención IRA-COVID y no COVID, el establecimiento de salud, de acuerdo a su horario de funcionamiento y a la capacidad de aforo, establece flujos de circulación diferenciados, tanto para el circuito de atención IRA-COVID como para el circuito no COVID, ¿no? Y estos flujos son el flujo de circulación de pacientes, el flujo de circulación de pacientes internados de corresponder, el flujo de circulación del personal de salud, el flujo de circulación de visitantes, el de suministros, el flujo de circulación de ropa limpia y sucia, así como para el manejo de los residuos sólidos y biocontaminados. Otro punto relacionado a la adecuación de la infraestructura es el uso de los ascensores. Si el establecimiento de salud contara con estos, pues debe restringir su uso para ambos circuitos. Excepcionalmente, en casos necesarios, podrá ser utilizado este ascensor por los pacientes del circuito IRA-COVID, donde inmediatamente después del traslado debe realizarse la limpieza y la desinfección. También es importante señalar que para lo que corresponde al circuito no COVID, los flujos de circulación interna y externa aplican para las unidades productoras de servicios de salud, UPSS, que corresponden al primer nivel de atención, que son para la UPSS de consulta externa, la UPSS de patología clínica y la UPSS de farmacia. Asimismo, para las actividades pre-UPSS, que tenemos la atención de radiología, ecografía, atención con medicamentos, internamiento y otras actividades que correspondan. Finalmente, es importante realizar la señalización y que ésta sea visible para que permita la identificación y orientación al usuario de salud dentro del establecimiento de salud. Asimismo, la circulación interna y externa aplica tanto para el circuito de atención IRA-COVID como para el no COVID-19.
evitando así los cruces entre el personal de salud y los usuarios de salud, así como los ingresos peatonales o vehiculares. Aquí vamos a encontrar bibliografía que va a permitir complementar los conceptos y los conocimientos antes ya mencionados.